Bueno, le agradezco su participación. Si hay alguna duda cuando esté explicando, me dice, profe, por favor, y atendemos, ¿ok? Que no sea un monólogo, cualquier cosa me preguntan, ¿bien? ¿Está claro para todos? Sí, muy bien, ingeniero. Me avisan y pagamos. Bueno, continuando con lo que veníamos diciendo, y el mensaje fundamental, mis estimados alumnos, es que hay una relación matemática y funcional entre la derivada del desplazamiento, la derivada del ángulo y este vector y. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que para cada posición de la leva va a haber un vector y ese vector y va a formar con la perpendicular a él y la recta que se une con el centro de rotación un ángulo de presión. Por tanto, yo puedo obtener este vector y para todas las posiciones y puedo obtener este ángulo de presión para todas las posiciones. Y ese ángulo de presión no es igual para todas las posiciones, varía. Y va a haber una posición donde es máximo. Y donde es máximo, ese ángulo de presión no puede pasar al máximo admisible porque se frena el mecanismo. Y eso va a ser lo que vamos a tomar nosotros para diseñar, para obtener esta distancia del centro de rotación de la leva al radio del rodillo, al radio del disco, perdón. Antes de pasar ahí, debemos decir que los ángulos de presión, según, bueno, hay muchos autores que de un número u otro, pero lo que la mayoría mientan o dicen en sus obras es que el ángulo máximo de presión en los mecanismos con movimientos alternativos, como este que estamos viendo, no debe superar los 30 grados. Y los mecanismos donde el rodillo actúa como balancín puede ser hasta 45 grados. Por tanto, nunca el ángulo de presión puede pasar los 30 grados en un tipo de mecanismo y los 45 en otro. 90 menos 30 da 70. Ese se llama entonces ángulo de transmisión de movimiento. Sí, el contrario a la llegar hasta 90. Por tanto, el ángulo de transmisión de movimiento de un mecanismo de este tipo de manivela vieja de alternativo es 70 o mayor. Y el ángulo de transmisión de movimiento de otro mecanismo es 45 o mayor. Bien, mientras que el de presión es un número o menor. Vamos a ver cómo se tiene esta relación en la forma práctica. Bien, señores. Si yo tengo una leva con el centro de rotación A, y vamos a intentar con mi pulso, digamos que este sea el rodillo. Aquí hay un disco de radio de la leva. Radio, esto es un radio, señores, radio de la leva. Y yo tengo los desplazamientos del seguidor para cada posición. Se desplaza, este es el desplazamiento, movimiento, lo que sube y lo que baja el seguidor. Y la derivada de esto es la derivada del desplazamiento. Ahora, si yo en vez de poner aquí el tiempo, pongo el ángulo, ¿sí? Desplazamiento para cada posición de la leva y de velocidad para cada posición de la leva, obtengo por un lado este llamado desplazamiento y acá obtengo la derivada de la velocidad con respecto al desplazamiento. En otras palabras, si yo divido el verde sería ds, perdón, el verde, y el rojo sería de phi. Y eso es igual a y.
Y entonces, si yo para cada desplazamiento, como están viendo aquí, para cada desplazamiento 0, 0y, desplazamiento 1, digamos aquí, hay un vector y que se calcula como la derivada de uno con respecto al otro. Desplazamiento 1, velocidad 1. Desplazamiento 2, velocidad 2. Desplazamiento 3, velocidad 3. Y así sucesivamente en el alejamiento y en el acercamiento. Si yo al final de cada uno de estos puntos trazo la perpendicular, ¿qué obtengo? El ángulo de presión máxima. En otras palabras, yo puedo obtener la curva teniendo esta. Acuérdense que yo le dije que iba a tener una clase solamente para explicar cómo obtengo los gráficos. Por tanto, no hay que preocuparse. Va a haber una clase de cómo obtengo los gráficos de velocidad y aceleración y desplazamiento. Igual que va a haber una clase de cómo obtengo este diagrama. Estoy aplicando nada más los fundamentos. Por tanto, si yo encuentro el lugar donde el vector y es máximo, puedo encontrar dónde se puede estar el centro de rotación de la leva sin que se produzca el fenómeno de autofrenado. En el esquema que estamos viendo, aquí hay un texto que dice, este diagrama, este que tengo aquí, que tengo a la derecha, si el ángulo de velocidad es positivo, como esta parte desde aquí hasta aquí, si el ángulo de velocidad es positivo, esta zona, este es el ángulo de velocidades, se dibujan al lado derecho. Si el ángulo de velocidades es negativo, este que está acá, los gráficos se dibujan al lado izquierdo. Entonces, que puedo obtener la curva que me da la relación desplazamiento-velocidad y encontrar en cada posición de desplazamiento-velocidad el valor del ángulo. Fíjense, en este caso aquí, la perpendicular, este punto con el centro, hay un valor del ángulo. En este caso aquí, la perpendicular, este punto con el centro, y este es el ángulo. Por tanto, en cada posición yo puedo hallar el ángulo de presión. Y eso me permite encontrar aquella posición donde el ángulo de presión en el mecanismo toma su valor máximo y a partir de ahí entonces determinar lo que se llama el radio básico de la circunferencia. Veamos concretamente aquí yo no voy a explicar este detalle, como dije, va a haber una clase para esto, pero aquí está explicado en detalle cómo que se hace el gráfico, que estamos hablando. También es importante saber que si estamos usando un mecanismo de leva que tiene resorte, que tiene muelle, para mantener junta la leva con el seguidor, o llamado cierre del par, cuando se está produciendo, digamos, que la leva está cerrando, está bajando para unirse con el bastidor, el muelle está haciendo fuerza, ahí es muy poco probable que haya autofrenado. ¿Por qué? Porque el resorte la empuja y solo es importante el lado de elevación y por tanto se construye el gráfico a la mitad. No hay que hacer esta parte si el mecanismo es de resorte, solo se hace esta parte. Y de esta parte no hay que dibujarlo todo, solo donde la velocidad es máxima, que es donde alcanza el máximo valor el valor y en función de eso el ángulo de presión. Vamos entonces a ver la siguiente gráfica que habla sobre esto. Bien,
Aquí tenemos un eje de coordenada, también está explicado, un eje de coordenada X, Y. Olvídense que esto no está hecho, a los efectos de ustedes, esto no está hecho. Un eje de coordenada, y acuérdense que yo tenía dos curvas, una de desplazamiento y otra de velocidades. Y tomé los valores donde el Y es máximo, ¿sí? Aquel desplazamiento para el cual la velocidad es máxima. Y usando una escala adecuada, como está explicado aquí, punto a punto, y como voy a explicar en la clase que yo le dije, a partir del origen o tras el desplazamiento máximo y el Y máximo. Y obtengo entonces este punto. ¿Qué tengo aquí? El origen y este punto. Luego que tengo el origen y ese punto, como tiene resorte el mecanismo, no nos interesa la parte izquierda, solo la parte derecha, dibujamos nada más ese lado. Luego, ¿qué hacemos? Trazo la perpendicular al punto K y tengo el valor aquí, esta línea. Y luego trazo a partir de aquí, de esta perpendicular al punto K, como yo tengo el valor del ángulo de presión máximo, mido de la línea roja hacia allá el valor del ángulo de presión y trazo esa recta. Como el mecanismo no importa la parte de izquierda sobre la derecha, entonces desde el origen trazo a partir de la línea, voy a hacer con otro color, desde el origen de coordenada, el eje Y, mido el ángulo de presión máximo, que es dato, y a partir de ahí trazo el ángulo de una línea. Donde se corten las dos líneas, hay una zona que está hecho con el ángulo de presión máximo aquí y ángulo de presión máximo acá. Cualquier otro punto que usted tome, digamos aquí, voy a marcar con otro color. Si yo uno este punto con este que tengo aquí, se dan cuenta que la distancia que hay de la línea roja a la que tracé es menor, por tanto el ángulo de presión es más pequeño. Lo mismo pasa acá. En conclusión, con esta gráfica he obtenido una zona sombreada en la cual yo puedo colocar, fíjense que el que está diseñando son ustedes, y ustedes tienen que tomar la decisión. Tengo, digamos, si yo pongo este punto, tomo el punto A, y esta distancia sería el radio básico. La leva sería con ese radio, el menor radio posible, pero con una excentricidad, que es la separación que hay del eje Y. Si yo quiero un mecanismo que no sea excéntrico, tengo que poner el centro de rotación de la leva sobre esta línea. Y por tanto, si yo tomo este punto, este sería el radio básico. Si yo tomo otro punto en la zona rayada, digamos uno este punto con el punto B sub 0, y esta distancia que tracé es el radio de la leva, el básico, y la excentricidad sería esta. En otras palabras, con los datos de la gráfica de velocidad de ustedes y aceleración y desplazamiento de ustedes, obtengo este gráfico que está acá arriba. Con el ángulo de presión máximo que ustedes tienen en su proyecto o en el dato del proyecto que tengan mecánico, si un día diseñan una máquina de este tipo, un mecanismo de este tipo, hacen entonces esta construcción y determinan esta zona. Y en esta zona ustedes son libres de elegir dónde poner el radio, el centro de rotación de la leva. Porque en esencia, ¿qué es lo que significaría esto? Que yo aquí dibujaría, si yo lo tomo aquí, como dibujo aquí un círculo, y ese es el disco de la leva, y luego trazo los desplazamientos a partir de aquí, desplazamiento S para cada ángulo, y obtengo entonces el perfil de la leva. ¿Qué estoy obteniendo aquí? Este radio.
y esta distancia. Por tanto, de este gráfico yo tengo dos cosas. El radio básico de la leva, donde no hay autofrenado, y la correspondiente excentricidad, si mi mecanismo debe llevar excentricidad. Si no lleva excentricidad, se ubica sobre la línea, pero entonces, ¿qué pasa con las dimensiones del mecanismo? Son mayores. Con mayor excentricidad, como ustedes ven aquí, o con una excentricidad razonablemente bien escogida, hay menor dimensión del mecanismo, y menor dimensión del mecanismo significa menos gasto de materiales y más pequeño el sistema, menos voluminoso, más fácil de manejar en todos los aspectos. Bueno, hasta aquí la determinación del radio básico y excentricidad. Con estos valores de excentricidad y radio básico, entonces pasamos a otra etapa, estimados ingenieros, estudiantes de ingeniería. Con el radio que yo calculé en la gráfica anterior y la excentricidad, yo construyo la curva de radio básico. Este mecanismo, por ejemplo, que estoy dibujando, que está aquí en la gráfica, no tiene excentricidad, porque como ven, la línea donde se mueve el seguidor pasa por su eje. Entonces aquí la excentricidad es cero. ¿Y cuál sería el radio básico? Este que está aquí. ¿De dónde sacó ese radio básico? Lo sacó del gráfico anterior. Y luego, ¿qué hacemos? Dividimos la leva en la misma parte que tiene el gráfico que usted hizo, que yo le expliqué que vamos a hacer independiente. Y para cada posición, mide este desplazamiento y lo coloca. Mide este desplazamiento y lo coloca. Mide este desplazamiento y lo coloca. Y aquí le va a dar una red de puntos en función de los desplazamientos que tiene el seguidor. Por tanto, yo tengo un radio básico y los desplazamientos. Uno, los desplazamientos, que va a haber otra clase para esto nada más. Uno, los desplazamientos, y obtengo una cosa que se llama perfil práctico, perdón, el perfil teórico de la leva. Este que está en azul es el perfil teórico. Este que está en rojo es el círculo de radio base. Y del otro paso que falta es el perfil práctico. Luego que tengo el perfil teórico que está en azul, que ya lo vimos aquí, yo determino el radio de rodillo según vamos a ver en una segunda diapositiva. El radio de rodillo, según vimos en la clase, se determina 0.4 el radio básico o 0.7 el radio de mayor curvatura. Se determina entonces el valor del radio de rodillo y haciendo centro en la circunferencia azul, trazo muchos arcos de circunferencia igual al radio de rodillo. Y en la parte interior del radio de rodillo, de esa curva, yo dibujo esta curva. Y esa curva que está en verde es el perfil práctico. Por tanto, calculo el radio básico, hago el círculo de radio básico, con el radio básico y el desplazamiento del seguidor, obtengo todos los desplazamientos que tuviera en la leva, como si la leva estuviera fija y se moviera el seguidor, y obtengo el perfil teórico, que es el centro del rodillo. Calculo el radio de rodillo y vuelvo el gráfico y le descuento el radio de rodillo y obtengo el perfil práctico. Primero el radio base, después el teórico y obtengo el práctico, porque creo que lo dije al revés un momentico. Entonces, señores, esta actividad va a ser objeto de una clase específica de explicación cómo hallar este radio, este perfil teórico, perfil práctico y el radio de rodillo. Y aquí está explicado paso a paso que con leer y con detenimiento lo pueden hacer. Luego de esto, que tienen ya trazado según el mecanismo que tienen ustedes, aquí como ven hay otra forma de hacerlo, o perdón,
son distintos pasos. Aquí tengo el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Yo lo expliqué todo ya anteriormente. Y luego, que ya yo dije que se hacía, que es el cálculo del radio de cuál, el radio del rodillo. ¿Cómo se calcula el radio de rodillo? Hay dos mecanismos. Está el radio básico que calculamos en la figura aquella que yo le dije, y usted multiplica ese radio básico medida real por 0,4 y obtiene un número. Y usted busca entonces el resto. Vamos, esta es la curva de la leva, esta que está aquí. Este es el perfil teórico. Vamos a suponer que el perfil teórico sea así como está aquí. Vamos a suponer que el perfil teórico sea esto que está aquí. Vamos a ponerlo en rojo, que se ve mucho más. Este es el perfil teórico. Un primer cálculo, el radio básico, es esta distancia por 0,4. Me da un número. Luego, yo busco matemáticamente por un programa o visualmente dónde tiene el mayor radio de curvatura. Y encuentro el radio de curvatura, ya sea de forma gráfica o analíticamente, del lado del perfil que tenga mayor curvatura. Y cuando determine este radio de curvatura, lo multiplico por 0,7 y obtengo un segundo valor. De los dos valores, obtengo el más pequeño. Y el más pequeño es el que uso para hacer el radio de rodillo y obtener el perfil práctico de la leva, el definitivo. Nadie pregunta, si continuamos. Y por último, el último paso es comprobar que no hay autofrenado. Y como si usted hizo el cálculo para 10 posiciones, para cada posición dice tangente a la -1, ¿de quién? De los y sub i, menos excentricidad si tiene. En definitiva, sustituye estos términos, S sub i. Bueno, esto se sale de dónde. Acuérdese que usted tiene una curva. Usted va a obtener esto. Usted va a tener una curva de desplazamiento. Va a tener otra de velocidad. Va a tener una excentricidad que calculó y va a obtener un radio base que calculó con los valores de y sub i del desplazamiento, los s sub i que tenemos aquí y los demás datos. En un programa sencillo se puede sustituir, y si este valor tiene que ser menor o igual que el ángulo máximo de presión. Si eso no se cumple, el mecanismo no funciona de forma adecuada. Y hasta aquí todos los pasos que llevaría la síntesis de un mecanismo de leva de forma resumida. No sé si habrá alguna duda. Como le expliqué, mañana, le expliqué que van a haber distintas actividades de tipo clase práctica demostrativa. ¿Por qué clase práctica demostrativa? Porque yo no estoy en el aula que les pongan un ejercicio para que ustedes hagan, sino yo tengo que resolver ejercicios tipo y vamos a resolver un caso de cómo obtener el radio básico y excentricidad con números reales. Vamos a obtener luego un perfil de leva con valores reales y luego se puede comprobar o no el mecanismo si cumple la condición. En la próxima actividad docente corresponde la entrega del proyecto, pero de alguna manera el proyecto va a seguir la lógica que hemos explicado hoy, con la salvedad de que algunos pasos que están dados aquí no se van a hacer porque ustedes no están diseñando un mecanismo, es decir, un mecanismo en una máquina determinada. Ustedes van a hacer un ejemplo docente lo más cercano posible a la realidad. En la práctica muchas veces ustedes tienen que partir de cero y hacerlo todo, pero aquí se les van a dar algunas información como ángulo de presión, el tipo de ley, el tipo de mecanismo, para que ustedes hagan el ejercicio de la obtención de diagramas cinemáticos sin velocidad, aceleración y posiciones, obtengan el radio básico de la leva, obtengan
la excentricidad, obtengan el perfil teórico de la leva, el perfil práctico y calculen el radio de rodillo. Eso lo van a hacer ustedes en este proyecto, que como ven es una asignatura que se vincula y es muy directa al ejercicio profesional del mecánico. Es decir, no estamos hablando de cosas abstractas, estamos hablando de cosas concretas de la actividad de un ingeniero mecánico. ¿Alguna duda? Un poco abstracto y complejo, ¿verdad, Anthony? Bueno, si no tienen duda, para no obligarle a estar preguntando, etcétera, estudien y mañana les envío la clase, quizás también lo convoque. Si ustedes prefieren que le dé el proyecto en línea, me lo hacen saber y podemos dar la clase igual que hoy, así con algunos de ustedes viendo en vivo y en directo. Entonces, sí, ingeniero, si no tienen duda, para mí ha sido un placer tenerles a ustedes en el aula. Sé que es un poco abstracto, los temas, sí, no es este rodamiento mide tanto por tanto, no, aquí un poco, tiene un poco de matemática, este mecanismo de leva tiene bastante matemática, aunque no se le da como tal, pero sí tiene matemática detrás, sí. Todo esto está basado en y el desarrollo mundial que tiene esto es enorme. En el diseño de la leva, ustedes no se pueden imaginar cuántos doctorados, investigaciones y publicaciones tienen estos mecanismos. Es decir, de ingeniería de alto nivel. Hoy día, ustedes saben, hablando un poquitico, se estaba buscando bajar el consumo de los motores enormemente y las levas juegan un papel fundamental en la distribución del combustible. Y ya están todos los sistemas hasta un nivel tan avanzado que a veces mete hasta miedo lo que se hace día en estas cosas. Bueno, claro, entre más informatización, más asequible. Entonces, muchas gracias, jóvenes, y nos vemos mañana. Yo voy a pasar el enlace al que quiera y si no, la próxima semana. ¿Bien? Profesor, cuando envíe el enlace, envíelo con tiempo para que la gente se pueda conectar y, o sea, separar el tiempo para poder recibir la clase. Sí, eso lo voy a hacer con más tiempito, ¿ok? Gracias, Ya, entonces, a Cel. Bien. Bueno, nos vemos. De todas maneras, yo voy a subir esta clase al sistema, al audio virtual. Bueno, gracias y nos vemos. Bueno, gracias.